muchos municipios rurales, la rehabilitación de viviendas es un factor clave para fijar población. Hoy nos desplazamos a Used, en la comarca del Jiloca, para conocer el trabajo del arquitecto Alberto Sánchez. Yo estudié arquitectura en Madrid y después, cuando terminé la carrera, me fui a hacer un máster en conservación del patrimonio histórico a Nueva York. Estuve allí un año trabajando en World Monuments Fund y después hice el doctorado en California, en la Universidad de Berkeley. Y cuando terminé el doctorado, ya llevaba muchos años en Estados Unidos y yo sentía que había llegado el momento de volver. Y entonces decidí volver a España definitivamente, instalarme en Used, viviendo un poco a caballo entre Used y Madrid, donde también doy clases en la universidad, y empezar aquí en el pueblo un estudio de arquitectura colaborando con otros profesionales, que básicamente lo que hacemos es rehabilitación de vivienda rural. Un profesional que ha centrado su actividad en recuperar la arquitectura tradicional y adaptarla a las necesidades actuales. Su trabajo no se limita a Used. También participa en proyectos en Calatayud, la zona del Jiloca y otras localidades donde la despoblación ha dejado un gran parque de viviendas antiguas pendientes de rehabilitación. Mucho interés en la vivienda rural precisamente porque me crié en Used. Yo fui aquí a la escuela y después al instituto en Daroca. Y con 30 años, menos, con 29, compré una casa histórica en Used, la Casa de los Ibáñez de Bernabé, que lo convertí en un proyecto personal de investigación y a la vez pues de experimentación de lo que son la rehabilitación con técnicas constructivas tradicionales. Y cuando llegó el momento de empezar a trabajar como arquitecto, de empezar a trabajar para clientes, de forma bastante natural me llegaron clientes que tenían casas parecidas y que querían hacer proyectos parecidos y que lo que buscaban era un profesional que les acompañara en todo ese proceso. ¿Cuáles son los retos principales a la hora de construir en estos pueblos? Que uno de ellos es la falta de mano de obra. Apenas hay albañiles y entonces cuesta mucho que los proyectos se echen a andar porque no hay quien los construya. Entonces, bueno, está siendo interesante empezar ya a conocer qué cuadrillas trabajan en qué pueblos y cuáles son sus plazos, y así a la vez pues, poder dar a los clientes una respuesta más clara sobre cuándo se podrán empezar sus casas y qué tiempos estamos manejando en cada proyecto. Rehabilitar en el medio rural requiere un conocimiento específico. Muchas construcciones fueron levantadas con piedra, tapial o madera, materiales que exigen técnicas concretas para garantizar su conservación. Una arquitectura que está fundamentalmente hecha de la tierra, porque está hecha de materiales que salen del entorno inmediato. Pues hablamos de piedra, de adobes que se hacen con tierra, hablamos de ladrillos de barro cocido que se hacen con arcilla que se coge también del campo, y todos esos materiales hacen que estas casas, cuando se desintegran, de alguna manera vuelvan a ese paisaje del que formaron parte. Nosotros siempre abogamos por no usar el cemento. El cemento no es compatible químicamente con estos materiales, entonces cuando se hace una restauración o una rehabilitación de estas casas hay que ser muy cuidadoso de no usar cemento, porque el cemento lo que ocurre es que pues, precipitan las sales. Lo vemos aquí, de hecho, en este edificio se hizo una intervención con cemento en los años 40. Todas estas manchas de humedad que han surgido surgen precisamente porque las sales quedan atrapadas, precipitan sobre el cemento e impiden que la pared respire. Si esto estuviera revocado con un mortero de cal, no estaría ocurriendo esto. Entonces, a veces cuando se dice eso de que en las casas hay humedades, humedad hay porque la humedad sube del terreno, pero en realidad hay formas de que esa humedad respire y que no se manifieste como vemos aquí. Bueno, lo que nos encontramos en todos estos pueblos es que a partir de la segunda mitad del siglo XX empiezan a entrar los materiales industrializados que cuando se construyen casas nuevas pues se hacen bastante bien y los albañiles que había se adaptan muy bien a esa nueva construcción, pero cuando se interviene en casas existentes es cuando surgen los problemas, ¿no? Es cuando se meten materiales que o bien no son compatibles químicamente con los existentes como el cemento, o bien se añaden pesos muy grandes a estructuras que son muy flexibles y que no están preparadas para soportar esa rigidez. Por ejemplo, en una casa antigua de adobe en la que se ponen unas vigas de hormigón y se hace un tejado de hormigón y sobre eso una teja de hormigón. Ese peso tan grande, muchas veces estas estructuras no están preparadas para soportarlo. Entonces lo que nos encontramos es que hay ocasiones en las que es peor una casa en la que se ha intervenido mal que una casa en la que no se ha intervenido nada.
¿no? Vale más una casa en la que no se le ha tocado nada que una casa en la que de repente le metieron un hormigón por todas partes y lo que nos encontramos es que las vigas están dobladas, están flechadas, cubiertas que hay que cambiar por completo porque todas las vigas se han partido. Entonces, bueno, sí que ha habido un cambio muy brusco en el tipo de edificación y el tipo de construcciones que se hacen en los pueblos, pero es cierto que toda esta zona tiene una riqueza patrimonial importantísima y esto nos está llevando pues, a ver que todavía hay gente que tiene esas casas que quiere conservar y que ahora, ya sabiendo cómo se debe intervenir, pues saben lo que hacer y saben lo que no se debe hacer y estamos en ese proceso pues ayudándolos a hacer las cosas bien, por así decirlo. Yo noto una diferencia muy importante cuando se habla de rehabilitación en el medio urbano y en el medio rural, es que, por ejemplo, las ayudas a la rehabilitación que existen tanto a nivel estatal como autonómico están pensadas en general para viviendas del medio urbano, o sea, para pisos o viviendas unifamiliares, viviendas multifamiliares. Y lo que nos encontramos en los pueblos es que las viviendas son mucho más grandes, que tienen muchos espacios que ya no se usan, porque, por ejemplo, hay casas en las que existen un montón de dependencias que eran para animales, hablamos de pocilgas, hablamos de conejeras, de cuadras, de espacios que se usaban para unos animales que la gente ya no tiene. Entonces, es muy difícil intentar hacer que esos espacios sean habitables porque normalmente están en plantas bajas, no tienen buena ventilación, no tienen buena iluminación, pero a la vez están ahí, ¿no? Entonces siempre está el dilema de qué hacer con todos estos espacios. Y en la ciudad, sin embargo, el problema es la falta de espacio. Entonces, muchas veces en la rehabilitación en los pueblos hay que elegir en qué zona se interviene de la casa, porque son casas muy grandes, y en la ciudad ese problema pues no existe. En varios de sus proyectos, Alberto colabora con Guillermo Bosque, arquitecto también afincado en User, y quien también trabaja en la rehabilitación de la arquitectura en el medio rural. Que adquirí con Juan Fernando, ya creo que fue en 2021. Fue un proyecto sobre todo personal, porque es un poco lo que ha dicho Alberto, queríamos un proyecto donde poder hacer cosas con las manos. Ahora mismo estamos en una fase de rehabilitación gorda de tejados, para lo cual tenemos una subvención del PRE 5000 de rehabilitación energética. Estamos haciendo todos los tejados, que era algo que se necesitaba hacer sí o sí. Nos ha costado muchísimo tiempo empezar, justamente por lo que hablaba de la falta de mano de obra, y bueno, es un proyecto que nos lo planteamos a muy largo plazo, porque personalmente yo creo que a Alberto le pasó lo mismo con su casa. Estas casas son un poco un campo de pruebas donde hacemos experimentos, por así llamarlo, de técnicas constructivas, técnicas de intervención en patrimonio, que luego podemos poner en práctica en proyectos que tenemos con otros clientes. Pues hay muchas más oportunidades para dedicarse a esto. Yo también me he criado en un pueblo, no es Uset. Me encuentro cómodo en el medio rural. Para mí no ha sido tampoco un gran cambio el venir a Used a vivir. Entonces, bueno, lo veo como algo natural. Me da oportunidades que me interesan más, no sé, el contacto también con estar más cerca de la naturaleza. Bueno, tiene todo. Ahora mismo no me planteo volver a vivir en la ciudad.
inicio de su actividad como autónomo fue posible gracias al apoyo del programa Emprende Rural de Adri Jiloca Gallocanta, una ayuda líder de 10.000 euros que permitió la adquisición de software técnico y otros recursos necesarios para poner en marcha el estudio de arquitectura. Yo hablé con los técnicos de Adri desde el principio cuando decidí que quería volver a USED y instalarme aquí y trabajar desde aquí, y me ayudaron pues en todo el proceso de la preparación de la documentación, que es mucha, todo lo que hay que presentar pues, para la solicitud de estas ayudas europeas. Y bueno, me gusta porque con Adri ya habíamos trabajado anteriormente con la asociación FUSED por el Patrimonio Rural. Ese era un proyecto no productivo y este, sin embargo, pues es un proyecto productivo en el que se crea un puesto de trabajo, que es mi puesto de trabajo como profesional autónomo independiente, y pues me ayudaron en todo el proceso desde el principio. Creo que es fundamental que haya asociaciones como el Adri Jiloca Gallocanta en el medio rural para poder emprender, y de hecho nosotros estamos viendo con nuestros clientes que en aquellas zonas de España donde no hay un grupo de acción local que funciona como Adri, les es muy difícil navegar todo este mundo de las ayudas, las subvenciones, los plazos, los requisitos a la hora de poner en marcha un negocio o un pequeño establecimiento de cualquier tipo en el medio rural. Entonces nosotros siempre cuando hablamos con clientes que no son de esta zona, siempre les preguntamos si existe un grupo de acción local similar, porque vemos que tal y como funciona Adri en esta zona podría ser útil para muchos otros sitios, y a veces encontramos que no hay estos grupos y es muy difícil poner en marcha estos proyectos sin esa ayuda de gente que se dedica específicamente a apoyar el emprendimiento en el medio rural. Actualmente, Alberto prepara nuevas iniciativas vinculadas a la investigación para el próximo año, entre ellas proyectos relacionados con la Fundación Leonardo. El año que viene espero desarrollar un proyecto de investigación financiado con una beca Leonardo de la Fundación BBVA sobre rehabilitación con técnicas constructivas tradicionales. Entonces vamos a usar los graneros de esta casa de pueblo, ¿no?, en Instagram para contar cómo se debe intervenir en un edificio tradicional para rehabilitarlo energéticamente utilizando técnicas constructivas tradicionales. Entonces habrá todo un programa de abierto por obras en el que vamos a estar enseñando el proceso de cómo se hacen las cosas para que tanto estudiantes de arquitectura como colegas arquitectos, arquitectos técnicos, albañiles y también gente que simplemente esté interesada porque es propietaria de una casa o porque le gusta ver obras, pueda venir a entender cómo se debe rehabilitar y cómo se debe intervenir en el medio rural, y haciéndolo con estas técnicas constructivas tradicionales que son mucho más compatibles con lo que ya existe que los materiales constructivos modernos.